Un saludo. Quiero comenzar dando la enhorabuena y felicitando tanto a la Universidad de Guanajuato, a través de su División de Ciencias de la Salud y del Departamento de Psicología, como a la Asociación INFAD por la organización de este doble congreso, el segundo Congreso Nacional de Envejecimiento y Salud y el 14º Congreso Internacional de Psicogerontología, y agradecerles especialmente la gentileza que han tenido de invitarme a ser uno de los ponentes. El tema que vamos a tratar en esta ponencia es el de la comunicación de los mayores como favorecedora de un mayor bienestar. Es un tema apasionante y de una gran relevancia. Las personas hablamos normalmente sobre lo que nos gusta o nos disgusta, sobre lo que nos agrada o desagrada, pero pocas veces expresamos realmente nuestros sentimientos, cómo nos sentimos o cómo nos gustaría sentirnos. También sabemos que cuando cambiamos de una forma de pensar pesimista a otra optimista, a otra forma positiva, sentimos cómo el ánimo y la visión de las cosas se transforman por completo. Todo lo que emprendemos discurre mejor y casi sin esfuerzo, cuando somos más positivos. Es lo que ocurre cuando nos sentimos tristes y nos forzamos a sonreír, o a cambiar de postura, o a cantar, o cuando nos dan una palmada en la espalda y nos dicen ¡ánimo! Una forma de pensar optimista inducirá a un estado mental centrado en facilitar la cognición y la conducta adaptativa. De cómo aplicarlo a los mayores y lograr con esto un mayor bienestar para ellos es lo que vamos a tratar en esta ponencia. No cabe ninguna duda de que la comunicación puede favorecer el bienestar, la felicidad y la calidad de vida de las personas mayores. Parece imposible cambiar las emociones de forma voluntaria, pero nuestro cerebro está preparado para ello, y conseguirlo solo depende de nosotros. Así que, aunque es complejo, no es imposible, y en ello tiene mucho que ver nuestra manera de comunicarnos. Por eso, a lo largo de esta ponencia, vamos a ir desgranando pautas, estrategias y tareas a realizar para favorecer justamente esta competencia. Comunicarnos es relacionarse, es interactuar, es sacar algo que nos interesa tanto de uno mismo como del otro, es procurar tener dinámicas interesantes de interacción con los demás y procurar resultar lo más atractivos y lo más seductores posibles para el otro. Por eso es muy importante poder analizar el tipo de comunicaciones que se da en las personas mayores. Ya sabemos que cada persona es un mundo, pero hay que ir buscando patrones de estilos comunicativos que nos permitan poder intervenir luego de una manera eficaz si consideramos que se puede mejorar esa calidad comunicativa de cara al leitmotiv de esta ponencia, que es propiciar y favorecer un mayor bienestar en las personas mayores. Resulta poderosamente llamativo ver el estilo comunicativo de algunas personas mayores, cómo puede variar de un contexto a otro de una forma importante. Por ejemplo, en la diapositiva podemos ver a un abuelo con un nieto que están fascinados con su interacción comunicativa mutua. El nieto está fascinado con la comunicación, con las historias, con lo que le está contando el abuelo. Sin embargo, este mismo abuelo puede tener otra interacción comunicativa con un adulto, con su hijo, con su yerno, con otros adultos, y resultar una comunicación rutinaria y tediosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se estimula el abuelo, el mayor, al hablar con su nieto? Y quizá habría que analizar por qué no se estimula tanto y por qué resulta menos motivadora y sobre todo menos atractiva su comunicación cuando habla con los adultos. No cabe duda que nos encontramos en ocasiones interacciones comunicativas de mayores que propician y favorecen y ayudan muy poco al bienestar. Con más frecuencia de lo que nos gustaría, nos podemos encontrar mayores en interacciones recursivas, poco creativas, repetitivas, siempre igual, y esto es en lo que nos tenemos que fijar para ver cómo podemos mejorarlo y plantear estrategias de intervención que lo puedan modificar. Si pensamos en interacciones comunicativas poco eficaces, poco enriquecedoras y empobrecedoras en definitiva de las personas mayores cuando hablan, cuando se comunican con los demás,
A riesgo de ser reduccionistas, voy a plantearles alguna clasificación muy genérica de qué perfil podemos encontrarnos. Por un lado, están las que podríamos llamar topo, que son comunicaciones recursivas, tostón, poco creativas, siempre igual, muy rutinarias. Por otro lado, estarían las conductas comunicativas que podemos denominar elefante. Habla sin importarle nada, no calla, está a lo suyo, simplemente. No se tiene ninguna freno ni ninguna cortapisa en la estrategia comunicativa. Otras podríamos llamarles tipo ardilla, son comunicaciones de personas que hablan de una forma asustadiza o se calla, quizá no participa en las comunicaciones porque quizá no oye bien, o no entiende bien, o no procesa los mensajes que están comunicando los demás. Otras pueden ser comunicaciones un tanto individualizadas para sí mismo, son comunicaciones un poco autistas, no se comunican ni con su pareja, callan mucho, no participan de verdad en interacciones comunicativas. Podríamos hablar también de otras que podríamos denominar tipo oveja. Habla pero no crece, habla sin crecer, habla de forma muy mecánica y así incluso puede haber un grupo que esté comunicándose entre ellos de esa forma, todos sin crecer, todos en masa. Todo eso son conductas que debemos de observar para luego poder intervenir y poder modificar del modo más adecuado posible. Una interesante reflexión que debemos hacernos es ¿por qué son así? ¿Por qué han querido? ¿Por su genética? ¿Por su personalidad? ¿Por su salud? ¿Por su estilo de vida? Pensad un poco qué es lo que les ha llevado a que su estilo comunicativo a las edades de mayores sea el que tienen ahora. ¿Deberíamos modificarlos? Esa es otra buena pregunta que nos podríamos ir haciendo. Las personas mayores entran en una nueva etapa de vida, una etapa diferente que genera necesidades distintas. Están más atentos a ellos mismos, sin tantas necesidades, ya no tienen tantas necesidades de comer, de ganar más dinero, de generar riqueza, de sexo. También tienen miedo a lo que vendrá en el futuro. Piensan en el futuro con temor, piensan en la muerte. Inseguridad en el presente, les preocupa su salud. Y, cómo no, añoranzas del pasado. Todo esto condiciona un perfil cognitivo que va a determinar también el estilo comunicativo de estos mayores. Si nos descuidamos, la rutina puede ser el eje del día a día de estas personas. Levantarse, desayunar, ver televisión, ir al centro de día o a dar un paseo, comer, la siesta, más televisión, una partida quizás, un paseo. Al volver ya más televisión y cena, televisión y dormir, despertarse por el insomnio y van apagándose otro tipo de intereses. Es un proceso muy poco estimulante de vida. No tienen otras necesidades, se van apagando sus intereses y habría que hacer justo lo contrario, despertarles una acción por el futuro, despertarles esa motivación, esa gana de hacer otras cosas. El cerebro tiene que estar siempre activo para mantener una buena calidad de vida y para mantener un bienestar. La activación cerebral es fundamental y para ello tendremos que estar constantemente planteándoles tareas divertidas, aplicables, útiles, que faciliten el crecimiento y sobre todo que les resulten estimulantes. Tareas motivadoras para generar la gana de seguir haciendo estas tareas y mantener el cerebro en plena actividad y sobre todo mantener la motivación y la emoción y la ilusión por hacer cosas y por interrelacionarse. Son tareas que los que les atendemos, los profesionales que estamos con ellos o las familias que estamos próximos a ellos, tenemos que potenciar y eso se hace sabiéndoles escuchar, hablándoles con empatía, ayudar mucho, dedicándoles mucho tiempo, escribir todo lo que hacen para recordarlo, ser gentiles, agradables, amables, bondadosos, generosos, pero sin agobiar y sin que lo note.
Llegados a esta parte de la ponencia, quiero hacer una dinámica diferente con todos ustedes. Vamos a hacernos conjuntamente una serie de preguntas para llegar a unas conclusiones, pero las preguntas van a estar referidas a nosotros mismos, a cómo nos vemos o cómo nos veríamos cuando nos vayamos haciendo mayores a medida que vayamos cumpliendo años. En esa prospección de cómo me vería a mí mismo a los 65 o más años, me plantearía también cómo buscar unas mejores soluciones que sean aplicables a los mayores que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor. Todo esto nos ayudaría a ser un profesional mejor de lo que somos, buscando la excelencia, o un familiar que realmente tenga una actuación también de la máxima calidad con la persona mayor que tenga a su alrededor. Digamos que nos ayudaría a ser más innovadores, eficientes e incluso investigadores. Pues bien, la primera de estas preguntas es: ¿qué te gustaría hacer cuando llegues a mayor? Esta es una buena pregunta para reflexionar y para meditar, ¿no? ¿Qué nos gustaría a cada uno de nosotros hacer cuando lleguemos a mayores? Si vamos, no digo en este momento, que no hay tiempo suficiente, pero que tomen nota para poderlo hacer en otro momento con sosiego y con calma, escribir, reflexionar y meditar sobre lo que nos gustaría hacer cuando lleguemos a mayores. Esta primera reflexión que les planteo nos va a ayudar también a poder entender muchas cosas de las personas que ahora mismo están en nuestro entorno y que tienen ya esa edad de la vejez. La segunda cuestión que les planteo está en relación con el gusto que tengamos cada uno por comunicar. ¿Cuánto nos gusta comunicar? ¿Cuánto nos gusta hablar con los demás? Estar con los demás. ¿Nos gusta hablar? ¿Nos gusta compartir lo que nos pasa? ¿O lo que somos? ¿O lo que tenemos? ¿O lo que queremos? Pues bien, a la izquierda de la diapositiva pueden ver ustedes una escala de una puntuación de 0 a 10 y también pueden ver al lado de la imagen del pescador, a su izquierda, un recuadro. Se trataría de ir poniendo una puntuación. ¿Cómo nos puntuaríamos de 0 a 10 cada uno de nosotros en cuanto a nuestro disfrute comunicando? ¿Disfrutamos comunicando? ¿Nos gusta participar en conversaciones, estar con otros hablando? ¿Qué puntuación nos daríamos cada uno de nosotros de 0 a 10? El tercer aspecto sobre el que les invito a reflexionar es también una perspectiva de futuro. ¿Cómo serás? ¿Cómo crees que serás? ¿Cómo crees que serás tú cuando tengas 65, 75, 85, 95? ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo crees que serás? También merece la pena hacer una reflexión sobre este punto y hacer una breve descripción, ¿no? Pensar cómo nos vemos y cómo nos gustaría vernos. Yo creo que es algo también importante a considerar. ¿Cuánto estimas que vas a perder a los 65, a los 75 o más años? ¿Cuánto crees que habrás perdido a los 80 años? ¿Y qué habrás perdido? En el cuánto habrás perdido a los 80 años, yo creo que también podríamos hacer otro esfuerzo de reflexión y es puntuarnos de 0 a 10. De 0 a 10. Ver un poco qué pérdidas, porque vamos a tener pérdidas como analizaremos a continuación, pero en este momento, eh, ¿qué valoras que puedes perder a la edad de los 80 años? Con el proceso de envejecimiento se pierden algunas cosas. El paso desde la madurez, donde uno puede ser una persona y un profesional deseado, esperado, aceptado, a hacerte una persona ya muy mayor, puede llevarte a ser incluso rechazado en algún caso, ¿no? Se pierde mucho, no cabe ninguna duda. Se pierden capacidades cognitivas y corporales, se pierden compañeros y amigos que van quedándose por el camino. Los hijos a veces viven a distancia y se pierde relación con ellos. También cambia la posición social del poder y la influencia que tienes cuando eres un profesional y una persona madura a cuando ya has dejado de serlo, pues eso también es una pérdida y por supuesto también bienes y dinero, ¿no? Merman los ingresos y se pierde también capacidad económica. Se van perdiendo cosas, no cabe ninguna duda. Luego, cada persona es un mundo, ¿no?
Y nos tenemos que plantear también como cuarta pregunta, ¿se puede cambiar? ¿Es bueno cambiar? Hay personas mayores introvertidos, malhumorados, otros tristes, otros extrovertidos, otros escuchantes. Cada uno es un mundo, como decíamos, y una pregunta que nos tenemos que hacer es nosotros mismos, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos con 65, 75, 80 años? Y ver si se podría cambiar esto o si es bueno cambiar o no, depende de lo que consideremos cada uno de nosotros. En quinto lugar, ¿dónde está el bienestar de cada uno a esa edad, a los 80? ¿Qué espero yo a los 80 que sea de mi vida? ¿Qué esperamos cada uno de nosotros? ¿Esperamos estar con los nuestros? ¿Vivir una vida tranquila, dormir, descansar, mantenerme, distraerme con la televisión, no tener dolores o sufrimientos? ¿Qué esperamos cada uno en una perspectiva de ponernos en los 80 años? Es decir, cómo nos vemos y cómo nos gustaría vernos, ¿no? ¿Cómo me gustaría disfrutar de los días en los 10 últimos años de mi vida? Escribiendo, charlando con los amigos, paseando por la montaña, haciendo un trabajo manual. ¿Qué tipo de proyectos me gustaría tener en los 10 últimos años de mi vida? Sabéis que la vida son proyectos y realmente eso es lo que nos mantiene en actividad y lo que nos evita las depresiones. Tener desde pequeños proyectos hasta grandes proyectos. ¿Crees que tendrías ganas de cambiar? ¿Crees que al final, decía Abraham Lincoln, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años? Tenemos que buscar llenar esos años de vida y llenarlos al máximo, ¿no? Y para ello, a lo mejor tenemos que cambiar algunas cosas. ¿Qué cambiarías tú para ser un buen modelo de positividad y de riqueza en esos años de tu vida? Caminar a los 80 años, abrir un negocio, hacer una carrera. Es encomiable ver cómo vemos personas con... Yo he tenido alumnos en la Universidad de los Mayores de Cantabria de 90 años, ¿no? Con una ilusión y una actividad encomiable y totalmente admirable. Buscaban un proceso de cambio constante para mantenerse activos, para mantenerse vivos, para mantener la ilusión. Era apasionante y era fascinante verles disfrutar en las clases. ¿Dónde nos vemos viviendo con 80 años? ¿En nuestra casa solos? ¿En casa con un hijo? ¿En una residencia? ¿Con los amigos de toda la vida? Es una buena reflexión también para irnos haciendo y plantearnos ese futuro. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos puede ayudar a entender alguna de estas cuestiones. Un buen día, recuerdo, desembarqué en el Polo Sur y me encontré a una mujer... Cuando nos vemos todos juntos está bien, pero el otro día, cuando le llamé por teléfono, me pareció angustiado. ¿Claude angustiado? Desde que tuvo el ataque al corazón. Su hijo no quiere que viva solo, le está buscando una residencia. Buscarle una mujer. Buena idea. Podríamos poner un anuncio. Fotógrafo de edad madura, todavía seductor, que ama apasionadamente el sexo. Oh, sí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Albert, ¿qué estará haciendo ahora? Pues sí, mi hijo es muy bueno, claro que sí, pero está tan preocupado y es tan pesado. Desde que falta su madre tiene miedo de que yo también me muera, así que en cuanto mueva un dedo, ¿vas a salir, papá? Está lloviendo, te resbalarás. ¿Y has visto cómo vas vestido? Ya no puedes vivir solo. Hace un frío helador y te pones en peligro continuamente. El abuelo hacía lo mismo y el resultado es que a tu edad ya estaba muerto, lo sabes. Y yo no quiero que te mueras, papá. Yo no quiero que te mueras, papá. ¿Tú nunca te ocupaste de él? Así lo compensa, es normal. Así lo compensa, sí, pero ahora tiene 50 años, mi hijito. Mi hijito. No, gracias. Nos tenemos que ir ya. Oh, sí, nos tenemos que ir ya. ¿Y qué tenéis que hacer tan importante, joder? Tenemos que sacar al perro.
El pobre lleva encerrado todo el día. Claro, ¿tú no quieres quedarte? Ah, soy tonto, no me he tomado el Adiro. Si viviésemos todos juntos, no tendríamos este tipo de problemas. Vámonos. Oye, mañana es tu cumpleaños. ¿No te acuerdas de que acaba de soplar las velas? Ah, sí, sí. Adiós. ¿Vivir en comunidad? No puede ser. ¿Te crees que eres un hippie o qué? Qué importante es mantener siempre la ilusión en la vida, se tenga la edad que se tenga. Es fundamental no perder las ganas de hacer cosas, no perder la ilusión. Y en este caso concreto que nos ocupa, no perder las ganas de seguir comunicando, de interactuar con los demás. Por eso, los que trabajamos con mayores, tenemos que procurar siempre mantenerles esa llama de las ganas de comunicar. ¿Qué harías para no perder la ilusión? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si tuviéramos 60, 70, 80 años? ¿Y si te encargaras de sacar adelante un proyecto brillante e interesante? O aunque sea menos brillante e interesante, pero que te resulte seductor, que te resulte atractivo, que te ilusione, que te motive a estar trabajando en ello con ganas. ¿Y si te enamoraras de nuevo? ¿Y si hicieras un voluntariado? ¿O si aprendieras un idioma con la ilusión después de viajar por ese país del idioma que has aprendido? ¿O si tuvieras un huerto con otras personas? ¿O si hicieras un intercambio por internet? Piensa tú qué te podría motivar a ti a seguir siendo siempre una persona ilusionada. Siempre tienes que comunicar para tener más ganas de comunicar mañana. La comunicación tiene que dejar huella, tiene que dejar sedimento, tiene que dejar pozo, como decimos en el título de esta diapositiva. Tenemos que huir de las comunicaciones vacías, de las comunicaciones rutinarias. Por eso hay que pensar cómo hacer interesantes nuestras comunicaciones. Tenemos que establecer una estrategia para que siempre que interactuemos con los demás, les resulte interesante esa interacción con nosotros. Ver cómo hacemos comunicaciones que dejen pozo es fundamental también. ¿Cómo hacer esa comunicación con huella, esa comunicación con impacto? Para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo debería ser esta comunicación? Pues simplemente contando cosas que interesen al otro, que le produzca rentabilidad, que le resulte interesante estar con nosotros, que le resultemos atractivo, que nuestra comunicación le resulte seductora. La empatía nos puede ayudar mucho a ponernos en el lugar del otro y ver qué cosas le pueden interesar a él de lo que yo le puedo contar, de lo que le puedo transmitir. Pero siempre vivir cosas interesantes para poder contarlas es un valor seguro. Leer, ver en televisión documentales, ver debates interesantes, que nos permitan luego hablar con los amigos y hacerles pensar, transmitirles experiencias interesantes, todo eso va a ayudar a que nuestra comunicación sea agradable y le resulte interesante volver a quedar mañana con nosotros. Pensemos en el mañana y pensemos en la interacción que podemos tener con los demás. No cabe duda de que hablando y escuchando se aprenden muchas cosas y se cambian muchas cosas. Se aprende sobre todo a no cometer errores conocidos. De ahí que en muchas culturas el Consejo de Ancianos tiene un peso muy importante. El valor de la experiencia se transmite a otras generaciones y se enriquecen todos con esta experiencia de los ancianos. El décimo aspecto que quiero comentar con ustedes es el del aprovechamiento de los recursos. Tenemos que aprovechar todos los recursos que estén a nuestro alcance para favorecer la dinámica comunicativa con los mayores. En este aprovechamiento de los recursos tenemos que ver cómo hoy en día
la tecnología nos puede ayudar muchísimo, ¿no? ¿Qué pasaría si Internet fuese interesante, creativo, artístico, que llevase a un continuo aprendizaje y mejorase la forma de memorizar a los mayores? Realmente Internet, que tiene una potencia extraordinaria, puede tener todavía mucho recorrido para mejorarse de cara a que sea utilizado por nuestros mayores, pero sin ir a tanta tecnología, simplemente el hablar y el escribir. El hablar y el escribir con unos objetivos muy claramente definidos puede ayudar mucho a potenciar la actividad cognitiva y el bienestar de los mayores, pero también las tecnologías, como no, los chats, el WhatsApp, el Skype, los debates que pueden hacer entre ellos contra el sistema político, pueden resultar muy activadores para su propia vida y para su cognición. Otro aspecto que quiero comentar con ustedes es cómo cambia el estado de bienestar con los años, cómo cambian nuestras necesidades con los años. Realmente, a medida que vamos cumpliendo años, nos preocupan otras cosas. Nos puede preocupar la salud, el dinero, el amor. Van cambiando las cosas y van cambiando también nuestros propios intereses. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de ir valorando en cada momento cuál es el bienestar que espera cada una de las personas con las que estamos conviviendo. Tendríamos que hacer una reflexión cómo favorecer el bienestar en cada momento. ¿Cómo hay que favorecerlo? Diciendo cosas que no abran heridas, que sean empujadoras, que produzcan autorregeneración personal. Siempre tenemos que ir aprendiendo y siempre tenemos que ir educándonos para mejorar el interés de nuestro estilo comunicativo. El personal que trabaja con mayores debe de estar especializado en aumentar la comunicación de pozo, la comunicación positiva, la comunicación que deje huella. Tiene que saber estimular lo mejor de cada persona. Tiene que ser creador de equipos y dinamizador de equipos. Tiene que ser estimulador de buenos momentos, de momentos divertidos, de risas, de momentos estimulantes, de momentos de creación artística, de pensamiento también y de proyectos. Por lo tanto, tiene que ser un poco coach, líder, animador, artista, filósofo, futurólogo, un poco de todo, porque todo eso le va a ayudar a enriquecer la vida de los mayores y hacerlo mucho más estimulante. La persona que está en contacto con el mayor tiene que favorecer que éste tenga siempre proyectos pequeños, medianos, grandes, ideas para proyectarse, que esté en contacto con gente, con grupos. Todo esto le va a hacer rejuvenecerse, va a potenciar su desarrollo de hormonas, sobre todo de esa GH, la hormona del crecimiento. Vamos a ver un vídeo que nos va a ilustrar en este sentido también. 人为什么活着？为了思念，为了活下去，为了活更长，还是为了离开？ 去骑摩托车吧！5个台湾人，平均年龄81岁，1个重听，1个得了癌症。 3个有心脏病，每一个都有退化性关节炎。6个月的准备，环岛13天。 1139公里，从北到南，从黑夜到白天，
只为了一个简单的理由。人为什么要活着？A cualquier edad, pero más si cabe en la tercera edad, tenemos que estimular y favorecer el sistema inmunológico. Aumentar la secreción de oxitocina, esa hormona del amor, de la felicidad, que además nos ayuda a generar más confianza, es fundamental. ¿Cómo se consigue eso? Pues de muchas maneras. Teniendo una vida sonriente, con la conexión humana, esa interacción comunicativa, la comunicación con huella que estamos diciendo, tocar y ser tocado. Si bien en estos tiempos de la COVID, pues esto nos está vedado, pero esperemos que pronto pueda volver a ser una realidad. El contacto con los demás, el ayudarles, la felicidad que genera el poder ayudar a los otros, cantar en un coro, sentirnos felices, ser optimista, tener ese punto de vista positivo de la vida y de la comunicación, el ejercicio moderado. También hay que aumentar la secreción de GH, la hormona del crecimiento, descansando lo suficiente, durmiendo lo suficiente y mantener una vida de bajo estrés, una vida pues relajada, al aire libre, que nos permita vivir con el estrés. La vida es estrés, siempre tenemos estrés, pero con el estrés mínimo que podamos, lo justo para permitirnos continuar con nuestra vida de un modo relajado, tranquilo y sosegado. Por otra parte, tenemos que tener una vida activa, tenemos que hacer tareas como hablar y permanentemente aprender, estar siempre abiertos al aprendizaje. Para ello, participemos en tertulias, en debates, incluso políticos, como decíamos anteriormente, aprendamos idiomas fáciles, vayamos siempre a cualquier actividad que nos permita seguir aprendiendo. Algunos van a la universidad, otros van a conferencias. Utilicemos el WhatsApp, el teléfono móvil, los mensajes, el mail también, con este punto de vista del aprendizaje y de la comunicación, de potenciar la comunicación. El iPad, Internet, conocer cosas, conectarse, escribir algo, recetas de cocina, nuestras memorias, nuestros pensamientos, cualquier actividad que nos mantenga cognitivamente activos y abiertos al aprendizaje y a la comunicación. Competir y superarse también puede ser bueno en cierta medida. Hacer campeonatos de cualquier cosa, de juegos de cartas, de juegos culturales, aprender idiomas, cantar en un coro, que decíamos. Siempre crear, estar abiertos a la creación, construir algo, trabajos manuales o de reparación, o arreglar ropa, reparar libros, encuadernarlos, clasificar fotografías, hacer manifestaciones de arte, ordenar con ayuda de alguien alguna de nuestras colecciones, cualquier cosa que nos permita estar activo y sobre todo, como decimos, abiertos a la comunicación y al aprendizaje. La observación, ser curiosos siempre, observar las cosas con detalle. Plantemos para observar y anotar cómo se desarrollan esas plantas. Paseemos por el monte o por el campo y observemos todo lo que está a nuestro alrededor. Con esa observación detenida y sosegada, pero profunda. No pasar por pasar sin ver, mirando con detalle. Jugar a las cartas, jugar a cualquier cosa. Jugar es divertido y nos mantiene cognitivamente activos. Siempre acción. Acción en la medida de nuestras posibilidades. Paseos por la playa, paseos por el parque, bailar, hacer deporte. Cualquier cosa que nos permita mantener el cuerpo en forma y mantener el cuerpo fresco.
Tener voz de joven. Para ello hay que humidificar y lubrificar la voz, cuidar la voz. Cuidar la voz. Tener siempre hidratadas las cuerdas vocales. Cocinar y hacer de la cocina un momento de intercambio de ideas, de encuentro, pero sobre todo de disfrute para nosotros y para los que nos pueden rodear. Leer libros de diferentes temas, siempre varios libros, más de uno, 3, 4, 5. Tener un libro en el sofá, otro en la mesilla de la cama, otro cuando vamos de paseo. La familia, ese contacto con la familia, con los hijos y los nietos, pero procurar que sea un contacto que resulte nuevo cada vez, que no sea siempre lo mismo. Hay que procurar que ese contacto sea atractivo, resulte interesante. Aunque sea igual, tiene que parecer que es nuevo cada vez que nos vemos. Disfrutar mucho de la familia. Tener que contar algo. Siempre tener que contar algo, pero algo interesante. Hablemos sobre alguna fortaleza de la persona con la que estamos comunicando, o nuestra, pero sobre todo poniéndonos con empatía en el lugar del otro, sobre aspectos que le puedan interesar y que le puedan motivar. Esas son las bases de unas tareas interesantes para poder mantenernos cognitivamente activos y que nuestra comunicación resulte más interesante para los demás. Debemos de procurar resultar personas atractivas, seductores para los demás, para el que nos escucha. Eso se hace siendo personas educadas, respetuosas y sobre todo siendo personas que despertemos el interés en una doble dirección. El interés del otro hacia mí porque yo demuestro en mi comunicación que tengo interés por el otro. La comunicación va en doble dirección, el que habla y el que escucha. Para resultar atractivo y seductores tenemos que activar esa doble dirección del interés mutuo. Lo que yo cuento que te resulte interesante para que a tu vez te resulte atractivo el estar conmigo. Saber crear esa atracción es importante para sentirnos que nuestra comunicación es realmente eficaz y realmente interesante para los demás. Como conclusiones de esta ponencia vamos a recordar algunos aspectos importantes. Lo primero, que el cambio es posible y que es fundamental para adaptarnos a nuestro nuevo estado cuando llegamos a mayores, pero sobre todo para ser felices en esa etapa. Lo que más nos importa a los seres humanos es vivir felices a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, la adaptación precisamente está en conseguir ser felices también cuando lleguemos a mayores. Hay que ser felices siempre y disfrutar siempre de la vida. Siempre mantener la ilusión en la vida, las ganas de hacer cosas. Y nunca dejar de sonreír. Decía Gabriel García Márquez, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Y realmente la sonrisa, como decíamos al principio de la ponencia, nos ayuda a tener un estado anímico mucho más positivo y mucho más optimista. Por lo tanto, sonreír siempre es importante. Comunicar siempre, comunicar para tener más ganas de comunicar mañana. Cada vez que comunicamos y lo hacemos de un modo ameno, de un modo atractivo, de un modo seductor, nos anima a seguir comunicando y a seguir interactuando. Es importante comunicar todos los días de nuestra vida. Hay personas mayores que viven solas y les aconsejamos siempre que intenten comunicarse al menos con 6 personas al día, con el panadero, con la vecina, llamando por teléfono a un hijo, que mantengan como mínimo 6 interacciones comunicativas, porque si no se va apagando las ganas de comunicar. Hay que mantener siempre viva la llama de la comunicación. Jugar es divertido, jugar es muy ameno, jugar es muy interesante porque nos mantiene activos cognitivamente. Por eso hay que procurar tener juegos sanos que nos permitan estar manteniendo esa llama de actividad cognitiva, de actividad cerebral y de divertimento. Juguemos todos los días que podamos, juguemos siempre. Comuniquemos, pero no hablemos por hablar. Comuniquemos con impacto, comuniquemos de forma atractiva, comuniquemos de forma seductora. Para ello, pensar sobre nuestro estilo comunicativo y cómo hacer comunicaciones con poso, comunicaciones que dejen ese impacto, comunicaciones que dejen huella, que son las que van a resultar realmente atractivas y seductoras para quien nos escucha. Y los profesionales pensemos siempre que el mejor mensaje es el que tiene detrás todo un equipo cohesionado y eficaz, coordinado, empujando la mejor actividad que podamos hacer
con las personas mayores que tenemos a nuestro cargo. El trabajo en equipo nos da fuerza, nos da energía, nos da seguridad y seguramente nos va a permitir ir más allá de lo que iríamos individualmente cada uno de nosotros por separado. Finalmente, desearles un feliz congreso, que sea enriquecedor para todos ustedes y quedar a su disposición por si quieren y tienen a bien comentar algún aspecto que les haya podido interesar más de esta ponencia. Quedo a su disposición y finalizo como comencé agradeciendo a las instituciones esta oportunidad de haber podido disfrutar con ustedes hablando de la importancia de la comunicación de los mayores como favorecedora de un mayor bienestar. Un saludo.